El sol de la mañana dibujaba largas sombras a través de la ciudad de Nueva York cuando, de repente, el cielo se oscureció. La gente en la calle dejó de caminar y miró hacia arriba. Los coches se detuvieron a un lado. Los niños señalaban desde las ventanas de las escuelas. Sobre ellos, bloqueando la luz, había algo que no debería existir. Naves. Miles y miles de naves alienígenas llenaban el cielo como una nube de tormenta metálica. Se extendían de horizonte a horizonte, sus oscuros cascos brillando con luces extrañas. Las más pequeñas eran del tamaño de rascacielos. Las más grandes eran tan enormes que tenían sus propios sistemas climáticos formándose a su alrededor. Sara Martínez estaba tomando un café en su apartamento cuando su teléfono empezó a chillar con alertas de emergencia. Agarró el control remoto y encendió las noticias. Todos los canales mostraban lo mismo. Flotas alienígenas suspendidas sobre cada ciudad importante de la Tierra. Londres, Tokio, Bombay, Sao Paulo, Lagos. Donde quiera que vivían los humanos, los alienígenas esperaban arriba. Sara no era como las otras personas que veían las noticias esa mañana. Ella era la almirante Sara Martínez, aunque solo unos pocos cientos de personas en la Tierra conocían su verdadero trabajo. Para todos los demás, era solo otra empleada del gobierno que hacía aburridos trámites sobre permisos de minería. La verdad era muy diferente. Su teléfono vibró con un mensaje que hizo que su corazón se acelerara. Código negro, protocolo montaña activo. Preséntese en la base Cheyenne de inmediato. Había esperado este mensaje toda su vida. Su padre lo había esperado. Su abuelo lo había esperado. Durante 200 años, su familia había sido guardiana del secreto más grande de la humanidad. La transmisión alienígena comenzó exactamente a mediodía, hora de Greenwich. Cada televisión, radio, teléfono y computadora en la Tierra transmitió el mismo mensaje. La voz era fría y mecánica, traducida por máquinas que habían estudiado los idiomas humanos durante décadas. Pueblo de la Tierra, soy el supremo almirante Quetuar de la hegemonía sapiriana. Representamos a 12 civilizaciones avanzadas que han observado el desarrollo de su especie durante los últimos 50 años. En las pantallas de todo el mundo apareció un rostro alienígena. Quetuar parecía un cruce entre un lagarto y un águila, con ojos dorados que parecían mirar todo con desdén. Detrás de él se encontraban otros alienígenas, algunos con múltiples brazos, otros que parecían árboles andantes, criaturas que flotaban en lugar de caminar. Su especie ha alcanzado un nivel de tecnología que nos preocupa, continuó el alienígena. Han construido armas. Han comenzado a explorar más allá de su mundo. Si no se les controla, los humanos podrían convertirse en una amenaza para el orden pacífico de esta galaxia. Sara conducía su coche a toda velocidad por las montañas de Colorado mientras la transmisión continuaba. Ya había oído esas palabras antes, o algo parecido. Cada pocos años, las estaciones secretas de monitoreo de la Tierra captaban discursos similares dirigidos a otras especies jóvenes de la galaxia. La hegemonía lo llamaba guía. Todos los demás lo llamaban conquista. Por lo tanto, les ofrecemos una elección, dijo Quetuar. Entreguen sus armas. Acepten nuestra guía. Únanse a la comunidad galáctica como una especie menor protegida. Tendrán paz, prosperidad y la sabiduría de civilizaciones más antiguas para guiarlos. Sara se detuvo en lo que parecía una vieja gasolinera en la base del monte McKinley. El edificio estaba vacío, excepto por un hombre detrás del mostrador que leía un periódico. Se acercó a él y dijo, «Necesito llenar el tanque para un viaje largo». El hombre la miró con atención. «¿Normal o premium?» «Premium, y he oído que la vista desde la cima es preciosa en esta época del año». El hombre asintió y presionó un botón debajo del mostrador. El suelo detrás de Sara se abrió, revelando el hueco de un ascensor que descendía profundamente en la montaña. Entró y sintió que el ascensor comenzaba a caer, y caer, y caer. La transmisión alienígena todavía se escuchaba cuando llegó al fondo, a casi 5 kilómetros bajo la superficie. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar algo imposible. Una caverna tan grande que no podía ver el otro lado. El techo desaparecía en la oscuridad de arriba y llenando cada centímetro del espacio. Había naves. No los toscos cohetes que el mundo creía que representaban la mejor tecnología de la humanidad. Eran elegantes naves negras que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Las más pequeñas eran casas, gráciles como pájaros pero letales como tiburones. Las más grandes eran tan enormes que tenían ciudades enteras construidas en su interior. La elección es simple.
Continuó Ketvar en las pantallas que cubrían las paredes de la caverna. Acepten nuestra protección o afronten las consecuencias. Ya hemos tratado con especies jóvenes y agresivas antes. Ninguna ha elegido luchar contra nosotros 2 veces. Una mujer con uniforme militar se acercó a Sara. Era mayor, con el pelo blanco y ojos que habían visto demasiado. Almirante Martínez, soy la General Chen. Bienvenida al Comando Profundo. Sara observó la enorme caverna. Las naves se movían lentamente por el aire, sostenidas por una tecnología que hacía que la gravedad fuera opcional. Trabajadores con extraños trajes caminaban por las paredes y los techos como si fueran el suelo. Luces sin fuente visible iluminaban todo con un suave resplandor azul. ¿Cuántas naves hay aquí abajo?, preguntó Sara. En esta caverna. Unas 50.000, respondió la General Chen. Pero esta es solo una de las 237 instalaciones que hemos construido bajo las principales cordilleras de la Tierra. Sara sintió la boca seca. 237. Solo el Himalaya alberga 300.000 naves. Los Andes tienen otro 250.000. Los Alpes, las Rocosas, los Urales, todas ocultan nuestra verdadera flota. La General Chen sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. Los alienígenas creen que están tratando con una especie que apenas ha salido de su planeta natal. No tienen idea de lo que hemos estado construyendo aquí abajo. En las pantallas, Ketvar mostraba imágenes de otros mundos que habían rechazado la protección de la hegemonía. Ciudades quemadas, planetas vacíos, especies reducidas a la esclavitud o extinguidas por completo. Tienen 72 horas para decidir, dijo el almirante alienígena. Elijan sabiamente. Elijan la vida. Elijan unirse a la comunidad galáctica bajo nuestra guía. La transmisión terminó, dejando la Tierra en silencio. La General Chen guió a Sara a través de pasillos tallados en roca sólida. Pasaron por talleres donde humanos trabajaban junto a máquinas para construir armas que utilizaban principios de física que el mundo exterior nunca había visto. Vieron salas de entrenamiento donde los soldados practicaban la lucha en gravedad cero. Caminaron por jardines donde los alimentos crecían bajo soles artificiales. «Esto es imposible», susurró Sara. «¿Cuánto tiempo lleva esto en marcha?» 212 años, respondió la General Chen. Comenzó cuando la doctora Elena Vázquez descubrió las cavernas durante operaciones de minería profunda. Se dio cuenta de que no eran naturales. Alguien las había construido hace millones de años. Alguien que entendía la gravedad y el espacio mejor que nosotros. Entraron en un centro de mando que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Pantallas holográficas mostraban la posición de cada nave alienígena alrededor de la Tierra. Otras pantallas mostraban las cordilleras del mundo con puntos rojos que marcaban las bases ocultas que contenían la flota secreta de la humanidad. Las cavernas tenían tecnología integrada en las paredes, continuó la General Chen. Máquinas que podían manipular la gravedad, crear entornos de gravedad cero, generar energía limpia y limitada. Aprendimos a usarlas. Aprendimos a construir con ellas. Y aprendimos a escondernos. Sara se quedó mirando una pantalla que mostraba la flota alienígena arriba. 50.000 naves, cada una más grande y avanzada que cualquier cosa que se suponía que la humanidad poseía. ¿Pero por qué esconderse? ¿Por qué no usar esta tecnología para ayudar a la gente? Porque sabíamos que este día llegaría, dijo la General Chen. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han estado observando la hegemonía durante décadas. Hemos visto lo que le hacen a las especies que se desarrollan demasiado rápido. Destruyen cualquier cosa que pueda desafiar su control. Otro oficial se les acercó, un joven con una energía nerviosa. General, la presidenta Chen está a punto de dirigirse al mundo. Solicita confirmación del estado de protocolo. La General Chen asintió. Dígale a la presidenta que el protocolo Lázaro está completamente activo. Todas las instalaciones de montaña están operativas. Todas las naves tienen tripulación y están listas. En la pantalla principal, la presidenta Chen apareció desde la Casa Blanca. Parecía cansada y preocupada, exactamente como debería verse una líder que se enfrenta a probabilidades imposibles. Mis queridos humanos, comenzó, nos enfrentamos a un desafío como ningún otro en nuestra historia. Pero Sara notó algo en los ojos de la presidenta, una calma que no coincidía con su expresión preocupada. Una confianza que provenía de saber algo que los alienígenas no sabían. Se nos pide que entreguemos nuestra libertad por la promesa de seguridad, continuó la presidenta.
Se nos dice que debemos aceptar la guía de aquellos que afirman saber mejor que nosotros cómo vivir nuestras vidas. La cámara mostraba multitudes de personas en todo el mundo viendo el discurso. En las naves alienígenas de arriba, Sara sabía que Quetuar y sus comandantes también estaban observando, esperando ver a una especie derrotada preparándose para rendirse. «Quiero ser clara sobre nuestra respuesta», dijo la presidenta Chen. «La humanidad nunca se rendirá. La humanidad nunca aceptará las cadenas de la esclavitud, sin importar cuán doradas parezcan. Y la humanidad no está tan indefensa como algunos podrían pensar». En los centros de mando bajo las montañas de todo el mundo, miles de personas que habían vivido toda su vida en secreto comenzaron sus preparativos finales. Los ingenieros revisaron sistemas de armas que habían sido probados en cavernas que ningún satélite podía ver. Los pilotos subieron a naves que habían sido construidas en fábricas talladas en roca viva. Los soldados que se habían entrenado en cámaras sin gravedad se pusieron armaduras hechas de materiales que no existían en ningún libro de texto. «Le hacemos a la hegemonía una contrapropuesta», dijo la presidenta Chen, su voz cada vez más fuerte. «Abandonen nuestro sistema solar de inmediato. No regresen nunca. Encuentren otro lugar para difundir su particular tipo de paz». La general Chen miró a Sara. «Almirante, está lista para tomar el mando de la flota del Pacífico». Sara miró por última vez el centro de mando, las pantallas que mostraban 1.000.000 de naves ocultas, la gente que había pasado su vida preparándose para este momento, la tecnología que pronto sorprendería a la galaxia. «He estado lista toda mi vida», dijo. Sobre ellos, casi 5 kilómetros de roca sólida y 2 siglos de secretismo ocultaban la verdad a los ojos alienígenas. La hegemonía pensaba que estaba negociando con una especie débil y dividida que apenas había dominado el vuelo espacial. Pensaban que estaban ofreciendo misericordia a primitivos indefensos. No tenían idea de que, bajo sus pies, la humanidad había estado construyendo un imperio en la oscuridad. La cuenta atrás de 72 horas había comenzado, pero los alienígenas habían cometido un error crítico. Le habían dado a la humanidad tiempo para terminar sus preparativos. En cámaras talladas en los huesos de la Tierra, 1.000.000 de naves esperaban el momento en que las montañas se abrirían como flores y la galaxia aprendería lo que los humanos podían lograr cuando tenían 200 años para prepararse. La cuenta atrás continuaba. 67 horas restantes. Pero por primera vez en la historia de la hegemonía sapiriana, no eran sus enemigos quienes debían tener miedo. La doctora Elena Vázquez llevaba muerta 60 años, pero su fantasma rondaba cada túnel bajo las montañas de la Tierra. Su descubrimiento lo había cambiado todo. Su decisión de mantenerlo en secreto había salvado a la humanidad. La almirante Sara Martínez caminaba por el corredor conmemorativo Elena Vázquez, a casi 5 kilómetros bajo las rocosas de Colorado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y documentos de los primeros días. Fotos de la primera excavación, del momento en que el equipo de perforación humano se abrió paso hacia algo que no debería existir. La general Chen caminaba a su lado, señalando una fotografía de una joven con un casco de minero. Elena tenía 26 años cuando hizo el descubrimiento. Una estudiante de geología que trabajaba en su tesis doctoral sobre sistemas de agua subterránea. Se suponía que estaba cartografiando acuíferos bajo las rocosas. La fotografía mostraba a Elena de pie junto a un agujero en la pared de roca. Incluso en la vieja foto, Sara podía ver el asombro y el terror en los ojos de la joven. Había encontrado algo que cambiaría el destino de la humanidad. Lo que encontró en su lugar fue esto. La general Chen hizo un gesto hacia la enorme caverna más allá del corredor conmemorativo. Entraron por una esclusa de aire a la bahía de construcción principal. El lugar nunca dejaba de asombrar a Sara. La caverna se extendía por kilómetros en todas direcciones. El techo era tan alto que se formaban nubes cerca de la cima, y llenando todo el espacio había naves en diversas etapas de construcción. Las entradas originales del diario de Elena son lectura obligatoria para todos los que trabajan aquí abajo, dijo la general Chen. Comprendió de inmediato que las cavernas no eran naturales, la precisión matemática era demasiado perfecta, los materiales eran demasiado avanzados y los campos de gravedad que mantenían todo estable eran imposibles según la física humana. Sara observó cómo un enorme acorazado giraba lentamente en el aire, sostenido por fuerzas invisibles. Trabajadores con trajes de gravedad caminaban por su casco, instalando armas que podían destruir ciudades. La nave era más grande que algunos asteroides, pero flotaba con la misma facilidad que una burbuja de jabón. También entendió algo más, continuó la general Chen.
Las cavernas no estaban vacías cuando las encontró. Ya había máquinas aquí, esperando. Tomaron una cápsula de transporte hacia las profundidades del complejo. La cápsula se movía silenciosamente a través de túneles que habían sido tallados por herramientas que la humanidad apenas comenzaba a comprender. Las paredes eran lisas como el cristal, pero más duras que el diamante. Ninguna herramienta humana había hecho estos pasajes. Las máquinas estaban inactivas cuando Elena las encontró, explicó la general Che mientras viajaban, pero se activaron cuando los humanos se acercaron, casi como si estuvieran programadas para esperarnos a nosotros, o a alguien como nosotros. La cápsula se detuvo en los archivos profundos, una sección del sistema de cavernas a la que pocas personas podían entrar. Aquí, en cámaras enfriadas casi al cero absoluto, la humanidad almacenaba sus secretos más preciados, las máquinas alienígenas originales, las primeras naves construidas con su tecnología y los registros personales de Elena de todo lo que había descubierto. El doctor Marcus Webb los esperaba en los archivos. Era una de las únicas 12 personas en la Tierra que entendía completamente la tecnología alienígena que hacía posible su flota secreta. Su familia había estado trabajando con las máquinas durante 4 generaciones. Almirante Martínez, dijo el doctor Webb, estrechándole la mano. Bienvenida al lugar donde todo comenzó. ¿Le gustaría verlas? Los condujo a una cámara más grande que un estadio de fútbol. En el centro, rodeadas de barreras protectoras y equipos de monitoreo, estaban las máquinas originales. No se parecían a nada que Sara hubiera visto antes. Estructuras cristalinas que parecían curvar la luz a su alrededor, metal que fluía como líquido pero era más duro que cualquier aleación humana. Y por todas partes, un suave zumbido que parecía resonar en sus huesos. Elena los llamó los constructores, dijo el doctor Webb. Nunca encontramos ningún rastro de la especie que los creó, pero encontramos un manual de instrucciones. Hizo un gesto hacia las paredes cubiertas de símbolos que dolía mirar directamente. Los símbolos parecían moverse cuando Sara no los miraba de frente, reorganizándose en nuevos patrones. Los constructores dejaron una guía completa de su tecnología. Cómo manipular la gravedad, cómo construir materiales a nivel molecular, cómo crear energía a partir del vacío cuántico. Nos llevó 50 años solo aprender a leer su idioma. Sara se quedó mirando los símbolos alienígenas. ¿Qué decían? ¿Por qué nos dejaron esto? El doctor Webb sonrió con tristeza. Dejaron una advertencia y un regalo. Tocó un panel de control y los símbolos en la pared comenzaron a brillar. Lentamente, se reorganizaron en algo parecido a la escritura humana. A aquellos que encuentren estas cámaras, leyó el doctor Webb en voz alta. Sepan que la galaxia no es lo que parece. Aquellos que afirman traer la paz solo traen cadenas. Aquellos que ofrecen protección solo ofrecen esclavitud. Aprendimos esta verdad demasiado tarde para salvarnos. Quizás ustedes la aprendan a tiempo para salvarse. Los símbolos continuaron cambiando, formando nuevos mensajes. Los fuertes no gobiernan la galaxia. Los preparados gobiernan la galaxia. Usen nuestros dones sabiamente. Construyan en secreto. No confíen en nadie que venga de las estrellas con ofertas de amistad. Cuando revelen su verdadera naturaleza, estén listos. Sara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío de la cámara. Los constructores sabían de la hegemonía. Los constructores fueron destruidos por la hegemonía, dijo el doctor Webb en voz baja. Hace 3 millones de años, toda su civilización fue aniquilada porque desarrollaron tecnología que podría amenazar el orden galáctico. La general Che nos llevó a otra sección de los archivos donde pantallas holográficas mostraban la historia de la construcción de la flota secreta de la humanidad. Elena tomó la decisión más difícil de la historia humana. Podría haber anunciado el descubrimiento. Podría haber compartido la tecnología con el mundo. Podría haberse hecho rica y famosa. Las pantallas mostraban líneas de tiempo que abarcaban 2 siglos. Los primeros intentos primitivos de entender la tecnología de los constructores, la expansión gradual de los sistemas de cavernas, la construcción lenta y cuidadosa de las primeras naves de la humanidad basadas en la gravedad. En cambio, eligió trabajar en secreto. Reclutó a las mejores mentes que pudo encontrar. Científicos, ingenieros, oficiales militares, todos juraron secreto absoluto. Creó el proyecto Montaña Profunda. Sara observó los registros holográficos de los primeros años. Hombres y mujeres trabajando en túneles toscos, tratando de comprender máquinas más allá de su entendimiento. El primer experimento exitoso de manipulación de la gravedad.
la primera nave que podía volar sin cohetes ni alas. Los primeros años fueron peligrosos, continuó la general Chen. 17 personas murieron en la primera década, asesinadas por campos de gravedad que no entendían los materiales que existían en estados imposibles. Pero Elena nunca se rindió. Sabía que algún día alguien vendría de las estrellas, y sabía que no vendrían en son de paz. El registro mostraba la expansión gradual del proyecto, nuevas cavernas descubiertas bajo otras cordilleras, la construcción de los primeros astilleros, el entrenamiento de las primeras tripulaciones que pasarían toda su vida ocultas del mundo de arriba. Elena murió en 2235, 48 años después de hacer el descubrimiento, dijo el Dr. Webb. Sus últimas palabras fueron: «¿Ya estamos listos?» Le dijimos que habíamos construido 50 naves y entrenado a 200 personas. Dijo que no era suficiente. Tenía razón. Sara miró las pantallas que mostraban el estado actual de las instalaciones de montaña. 237 bases repartidas por cada cordillera de la Tierra. Más de 1 millón de naves de diversos tamaños y capacidades. 3 millones de personas que viven toda su vida en el mundo oculto bajo la superficie. ¿Cómo lo mantuvieron en secreto durante tanto tiempo?, preguntó Sara. 3 millones de personas, 1 millón de naves, 2 siglos de construcción. La general Chen sonrió. De la misma manera que Elena mantuvo en secreto el descubrimiento original, entendiendo que la supervivencia de la especie humana dependía de ello. Le mostraron los cuidadosos sistemas que se habían implementado. Identidades falsas para todos los que trabajaban en las montañas. Historias de tapadera que explicaban sus desapariciones del mundo de la superficie. Familias que habían vivido durante generaciones sabiendo que sus hijos podrían ser llamados a servir en una guerra que quizás nunca llegaría. Cada persona aquí es voluntaria, explicó el Dr. Webb, pero también están obligados al secreto por algo más fuerte que cualquier juramento. Están obligados por amor. Amor a la familia, amor a la libertad, amor a la especie humana. Sara observó a los trabajadores ensamblar un destructor que nunca aparecería en ningún registro gubernamental. La nave era hermosa y terrible, construida con tecnología que hacía que las armas de los alienígenas parecieran primitivas. Pero estaba tripulada por gente corriente, maestros, agricultores, estudiantes, humanos que habían elegido renunciar a una vida normal para proteger la libertad de todos los demás. La parte más difícil fue no usar la tecnología para ayudar a la gente, admitió la general Chen. Podríamos haber acabado con el hambre, curado enfermedades, dado a todos en la Tierra una vida de comodidad y facilidad. Los sucesores de Elena quisieron hacerlo muchas veces. ¿Por qué no lo hicieron? Porque la galaxia está observando, siempre observando. Las especies jóvenes que se desarrollan demasiado rápido son marcadas para guía. Las especies que muestran signos de tecnología avanzada son visitadas por la hegemonía. Lo hemos visto suceder en docenas de mundos durante el último siglo. Le mostraron registros capturados por las estaciones secretas de monitoreo de la humanidad, transmisiones de otros sistemas estelares donde especies jóvenes habían recibido la hegemonía con los brazos abiertos. Esas especies todavía estaban vivas, técnicamente, pero ya no eran libres. No construían nada sin permiso. No exploraban nada sin guía. Eran mascotas en un zoológico galáctico. Elena entendió que la humanidad tenía que parecer débil y dividida, dijo el Dr. Webb. Teníamos que parecer exactamente lo que la hegemonía esperaba, una especie primitiva que no era una amenaza para nadie. Sara miró una vez más la vasta instalación de construcción. Las naves que podían viajar entre estrellas más rápido que la luz. Las armas que podían hacer añicos planetas. La tecnología que convertía a la humanidad en la especie más avanzada de la galaxia, aunque la galaxia no tenía idea de que la humanidad existía. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora han revelado su verdadera naturaleza. Nos han mostrado exactamente lo que Elena predijo que nos mostrarían, dijo la general Chen. El puño de hierro dentro del guante de terciopelo. La exigencia de rendición disfrazada de oferta de amistad. Comenzaron a sonar alarmas en toda la instalación. No alarmas de emergencia, sino los tonos profundos y constantes que significaban que los preparativos finales estaban comenzando. A su alrededor, la gente comenzó a moverse con un propósito que provenía de décadas de entrenamiento y preparación. Almirante Martínez, dijo formalmente la general Chen, por orden del Consejo de la Montaña Profunda y con la autorización de la Presidenta de la Tierra, se le otorga el mando del Grupo 7 de la Flota del Pacífico.
Sus órdenes son llevar sus naves a la superficie cuando la cuenta atrás llegue a cero y recordarle a la galaxia que la humanidad no está tan indefensa como parece. Sarah miró hacia el techo, hacia los casi 5 kilómetros de roca que lo separaban de la flota alienígena de arriba. En unas pocas horas, esa roca se abriría como los pétalos de una flor, y la galaxia aprendería lo que los humanos podían lograr cuando tenían 200 años para prepararse para la guerra. Elena Vázquez llevaba muerta 60 años, pero el regalo que le hizo a la humanidad estaba a punto de ser desenvuelto. Arriba, los alienígenas esperaban la rendición. Abajo, las montañas preparaban para dar a luz a un rayo. La cuenta atrás llegó a las 12 horas cuando la primera montaña comenzó a moverse. Sarah Martínez estaba en el puente de su nave insignia, la Terra Defiant, a casi 5 kilómetros bajo el monte McKinley. A su alrededor, los preparativos finales se llevaban a cabo con la suave eficiencia de una danza que se había practicado durante décadas. Su tripulación se movía por sus puestos como el agua, revisando sistemas que la mayoría de la población de la Tierra no sabía que existían. «Almirante», gritó su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo los códigos de autorización final del Comando Profundo. Todas las unidades de la Flota del Pacífico tienen luz verde para el lanzamiento». Sarah miró la pantalla principal, que mostraba la posición de cada nave de su flota. 12.000 naves, desde cazas de un solo piloto hasta enormes acorazados que transportaban ejércitos enteros. Cada nave estaba tripulada por personas que se habían entrenado toda su vida para este momento. «¿Cómo están las otras flotas?», preguntó. «La flota del Atlántico informa que está lista. La flota europea está en posición. La flota asiática ha completado las comprobaciones finales de sistemas. La flota africana está a la espera. Todas las instalaciones de montaña en todo el mundo están preparadas para un lanzamiento simultáneo». Sarah asintió y abrió un canal con los capitanes de sus naves. Aparecieron rostros en su pantalla. Hombres y mujeres de todas las edades y nacionalidades, unidos por su compromiso con la libertad de la humanidad. Algunos eran veteranos que habían pasado 40 años en la flota subterránea. Otros eran jóvenes oficiales que nunca habían visto el mundo de la superficie. «Capitanes», dijo, «en menos de 12 horas, revelaremos a la galaxia lo que la humanidad ha estado construyendo en secreto durante 2 siglos. Algunos de ustedes tienen familias en el mundo de la superficie que no saben que existen. Algunos de ustedes nunca han respirado aire sin filtrar ni han visto la luz del sol natural. Todos ustedes han sacrificado una vida normal por este momento». Hizo una pausa, mirando los rostros de las personas que lo habían dado todo por la libertad de su especie. «Hoy le mostraremos a la hegemonía sapiriana que la humanidad no es un niño al que proteger, ni una mascota a la que guiar. Hoy les mostraremos que la Tierra no está indefensa. Hoy le recordaremos a la galaxia que la libertad no es algo que otros conceden. Es algo que toman aquellos lo suficientemente valientes como para luchar por ella». Sobre ellos, muy por encima, la flota alienígena esperaba en la órbita de la Tierra. El supremo almirante Ketvar había posicionado sus naves en una formación perfecta alrededor del planeta, listo para comenzar el bombardeo en el momento en que expirara el plazo de rendición de la humanidad. Sus sensores mostraban exactamente lo que esperaba ver. Un mundo primitivo con defensas mínimas, poblado por una especie que apenas había aprendido a construir naves espaciales. No tenía idea de que, bajo sus pies, las propias montañas se preparaban para atacar. La primera señal de que algo andaba mal provino de los operadores de sensores de Ketvar. «Almirante», informó uno de ellos, «estamos detectando una actividad sísmica inusual en la superficie del planeta. Múltiples cordilleras muestran perturbaciones geológicas coordinadas». Ketvar estudió las lecturas con leve interés. La actividad tectónica es común en mundos más jóvenes. Probablemente solo sea una acumulación de presión volcánica. «Señor, el patrón es demasiado regular para ser natural, y está ocurriendo simultáneamente en todos los continentes». Antes de que Ketvar pudiera responder, su oficial de comunicaciones interrumpió. «Almirante, estamos recibiendo una transmisión de la presidenta humana. Solicita dirigirse directamente a la flota de la hegemonía». Ketvar sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Finalmente, los humanos estaban listos para rendirse. «Conéctela». La presidenta Chen apareció en la pantalla principal de cada nave de la hegemonía. Estaba de pie en lo que parecía el despacho oval, pero los observadores atentos podrían haber notado sutiles diferencias en el fondo. La habitación estaba a más profundidad bajo tierra de lo que cualquier escáner alienígena podría detectar.
Supremo Almirante Ketvar, comenzó. Quiero agradecerle por darle a la humanidad tiempo para considerar su oferta. Confío en que hayan llegado a la decisión correcta, respondió Ketvar. Oh, lo hemos hecho, dijo la presidenta Chen con una sonrisa que puso nerviosos a varios oficiales alienígenas. Hemos decidido hacerle una contraoferta. Las lecturas sísmicas en los sensores alienígenas se dispararon repentinamente en toda la superficie de la Tierra, desde las montañas rocosas hasta el Himalaya, desde los Andes hasta los Alpes. Las cimas comenzaron a abrirse como flores mecánicas abriéndose al sol. Le ofrecemos esto, continuó la presidenta Chen mientras las primeras naves comenzaban a emerger de los núcleos de las montañas. Abandonen nuestro sistema solar de inmediato. No regresen nunca. Encuentren otro lugar para imponer su particular forma de paz. Ketvar miraba sus pantallas con incredulidad. Las montañas se estaban abriendo, y de su interior se elevaban naves. No los toscos cohetes químicos que su inteligencia había esperado, sino elegantes naves que se movían con una gracia y velocidad imposibles. ¿Qué es esto?, exigió. Esto, dijo la presidenta Chen, es lo que los humanos pueden lograr cuando tenemos 200 años para prepararnos para visitantes no deseados. La emergencia fue hermosa y terrible de presenciar. El monte Everest se partió a lo largo de costuras cuidadosamente ocultas, revelando bahías de lanzamiento que se extendían hasta el núcleo del planeta. Las montañas rocosas se abrieron como una vasta flor, liberando oleadas de naves que se elevaban hacia la atmósfera como pájaros de metal. En Sudamérica, los Andes revelaron astilleros que habían estado construyendo en secreto desde antes de que naciera cualquier humano vivo. El comandante Hackett Thompson pilotaba uno de los primeros cazas en emerger de la instalación de Colorado. Cuando su nave despejó la montaña y alcanzó el cielo abierto, tuvo su primer vistazo de la flota alienígena suspendida en órbita sobre la Tierra. «Santo cielo», susurró en su radio. «Hay muchísimos». «Vuelve a contar, Jaque», llegó la respuesta del líder de su ala. «Mira a tu alrededor». Jaque lo hizo y sintió que su corazón se henchía. Elevándose desde las montañas a su alrededor había naves incontables. No cientos, no miles, cientos de miles. El cielo se estaba llenando de naves humanas, cada una elegante y letal, y moviéndose con una tecnología que los alienígenas no podían comprender. «Flota del Pacífico, aquí la almirante Martínez». Llegó la voz por el canal de comunicaciones de la flota. «Todas las naves, comiencen el posicionamiento de la fase 1. Recuerden su entrenamiento. Recuerden por qué estamos aquí. Y recuerden que la galaxia está observando». El puente de Ketvar estalló en caos mientras sus oficiales intentaban contar las naves que emergían de la superficie de la Tierra. Sus sensores, diseñados para rastrear unas pocas docenas de naves primitivas, estaban abrumados por el gran número de contactos. «¿Cuántas naves estamos detectando?», exigió Ketvar. «Señor, nuestras computadoras tienen problemas para procesar los datos», respondió su oficial de sensores, con el sudor goteando de sus rasgos alienígenas. «El recuento inicial sugiere más de 1 millón de naves». «Eso es imposible. Ninguna especie puede construir 1 millón de naves sin que lo detectemos». «Señor, no las están construyendo en el espacio. Las están construyendo dentro del planeta. Nuestros sensores no pueden penetrar tan profundamente en la roca sólida». En su pantalla principal, la presidenta Chen seguía hablando. «Durante 2 siglos, almirante Ketvar, la humanidad se ha estado preparando para este día. Hemos visto a su flota destruir a otras especies jóvenes. Hemos visto cómo ofrecen protección a quienes no pueden defenderse y esclavitud a quienes sí pueden. La flota humana estaba ahora completamente desplegada en la atmósfera de la Tierra. En lugar del enjambre caótico que Ketvar esperaba de una especie primitiva, se movían en perfecta formación. Alas de cazas que fluían como el agua, escuadrones de destructores que se movían como uno solo. Y elevándose desde los núcleos más profundos de las montañas, naves capitales que eclipsaban cualquier cosa en la flota de la hegemonía. Decidimos hace mucho tiempo que la humanidad nunca aceptaría cadenas, sin importar lo bonitas que parecieran. Continuó la presidenta Chen. Hemos pasado 200 años asegurándonos de que estaríamos listos cuando finalmente nos mostraran su verdadero rostro. La capitana María Santos sacó su acorazado Lazarus Prime desde los niveles más profundos del Himalaya. La nave medía más de 3 kilómetros de largo y estaba armada con armas que utilizaban la tecnología de manipulación de la gravedad descubierta en las ruinas de los constructores. Al llegar a la órbita, apuntó a la nave más grande de la hegemonía a su alcance.
nave de la hegemonía Dominion Sech, transmitió en frecuencias abiertas. Aquí la capitana, santos de la flota de defensa de la Tierra. Se les ordena apagar sus armas y prepararse para ser abordados. Quetzal recibió la transmisión y se rió, aunque el sonido fue forzado. Una nave contra toda mi flota. Su arrogancia es notable, humana. Una nave, respondió María. Vuelva a contar. Quetzal miró sus sensores y sintió miedo por primera vez en su larga carrera militar. Su nave estaba rodeada no por una nave humana, sino por 50. Cada una era más grande que su nave insignia. Cada una estaba armada con armas que sus sensores no podían identificar. Y cada una estaba tripulada por humanos que habían pasado toda su vida entrenando para este preciso momento. Almirante, informó su oficial táctico, estamos detectando fijaciones de armas de múltiples naves humanas. Sus sistemas de puntería no se parecen a nada en nuestra base de datos. En todo el sistema solar, otros grupos de trabajo de la hegemonía informaban de situaciones similares. Naves humanas emergían de bases ocultas en la Luna, en Marte, en el cinturón de asteroides. Lugares donde los sensores alienígenas no habían detectado nada de repente revelaban enormes instalaciones militares. ¿Cuánto tiempo llevan construyendo esta flota?, preguntó Quetzal, su voz apenas un susurro. Señor, dijo su oficial de inteligencia, revisando datos que no tenían sentido. Si nuestras lecturas son correctas, algunas de estas instalaciones tienen más de 200 años. Hackett Thompson y su ala de caza se enfrentaron a la primera patrulla alienígena que intentó romper la formación. Las naves de la hegemonía eran rápidas y estaban bien armadas, pero estaban diseñadas para luchar contra otras naves alienígenas. No tenían experiencia con las tácticas humanas ni con la determinación humana. ¿Recuerdan su entrenamiento?, gritó Hackett a su ala. Estas naves están construidas para intimidar a primitivos. Nosotros no somos primitivos. El enfrentamiento duró menos de 5 minutos. Cuando terminó, 12 naves alienígenas habían sido destruidas o inutilizadas, y los cazas humanos no habían sufrido pérdidas. Pequeñas batallas similares estaban estallando en todo el espacio orbital de la Tierra, y los resultados eran siempre los mismos. Quetzal se dio cuenta de que su formación perfecta se estaba desmoronando. Sus naves habían sido posicionadas para bombardear un planeta indefenso. No estaban dispuestas para librar una batalla contra un enemigo que lo superaba en número 20-1. Todas las naves, transmitió a su flota. Comiencen la reformación de emergencia. Prepárense para el combate. Pero era demasiado tarde. La flota humana ya estaba entre ellos, moviéndose con una precisión que hablaba de décadas de entrenamiento y preparación. Y aún más naves se elevaban de las montañas de la Tierra, como si el propio planeta estuviera dando luz a una tormenta de metal. La transmisión de la presidenta Chen continuó, su voz ahora llegando a cada nave en ambas flotas. Vinieron aquí esperando encontrar una especie débil lista para rendirse. En cambio, encontraron a los humanos. No nos rendimos, almirante Quetzal. No aceptamos la protección de quienes ofrecen esclavitud y no perdonamos a quienes amenazan nuestra libertad. El espacio alrededor de la Tierra se llenó de luz. Cuando comenzó la primera gran batalla, las armas alienígenas golpearon escudos humanos que doblaban la propia realidad. Las armas humanas respondieron con fuerzas que podían desgarrar los enlaces moleculares. Las naves que se habían construido en cavernas secretas demostraron su valía contra naves que habían conquistado docenas de mundos. Y en las profundidades de las montañas, en centros de mando tallados en roca viva, 3 millones de humanos observaban cómo sus 2 siglos de preparación finalmente daban sus frutos. La galaxia estaba a punto de aprender que la Tierra no estaba indefensa. La galaxia estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando amenazabas la libertad de la humanidad. La galaxia estaba a punto de ser humillada por las montañas. La batalla por la Tierra duró 18 horas y cambió el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. El supremo almirante Quetzal estaba en el puente de su nave insignia, la Dominion Sech, observando cómo su formación perfecta se disolvía en el caos. A su alrededor, sus oficiales gritaban informes de daños y recuentos de bajas que no tenían sentido. ¿Cómo podía una especie primitiva estar ganando contra el poder combinado de 12 civilizaciones avanzadas? Señor, informó su oficial táctico, hemos perdido el contacto con los grupos de batalla 7, 9 y 12. Los humanos están usando algún tipo de arma que interrumpe nuestras comunicaciones. ¿Y nuestras bajas? Más de 8.000 naves destruidas o inutilizadas, señor. Los humanos han perdido menos de 500.
Ketwal sintió que sus escamas se enfriaban. Esas cifras eran imposibles. Su flota había conquistado sistemas estelares enteros con menos pérdidas de las que estaban sufriendo contra un solo mundo. En la pantalla principal, observaba a las naves humanas moverse por el espacio como nada que hubiera visto antes. No seguían la física normal. Giraban sin propulsores, aceleraban sin masa de reacción y absorbían las armas de energía como si se alimentaran de ellas. La capitana María Santos pilotaba su acorazado Lazarus Prime a través del centro de la formación alienígena como una espada a través de la seda. Su nave estaba rodeada de naves enemigas, pero sus armas apenas arañaban sus escudos. La tecnología de manipulación de la gravedad integrada en su casco le permitía crear campos defensivos que curvaban el propio espacio. «Apunten a su nave de mando», ordenó a su oficial de armas. «Veamos cuán valientes son cuando no están luchando contra primitivos». El Lazarus Prime disparó su arma principal, un rayo de gravedad concentrado que podía colapsar la materia a nivel molecular. El rayo golpeó un crucero de la hegemonía y la nave alienígena simplemente se plegó como un trozo de papel arrugado por una mano invisible. En un momento estaba allí, y al siguiente era una bola de metal comprimido que caía hacia la Tierra. «Dios mío», susurró su oficial de comunicaciones. «Acabamos de hacer eso». «Eso es lo que pasa cuando amenazas a la Tierra», respondió María con gravedad. «Apunten a la siguiente nave». En todo el sistema solar se desarrollaban escenas similares. Las naves humanas emergían de escondites que habían sido secretos durante siglos. La luna se abrió para revelar enormes astilleros construidos dentro de cavernas artificiales. Marte mostró bahías de lanzamiento que habían sido disfrazadas de características geológicas naturales. Incluso el cinturón de asteroides reveló bases ocultas donde los humanos habían estado construyendo naves utilizando materiales extraídos de rocas espaciales. El comandante Hackett Thompson lideró su escuadrón de cazas a través de una formación de destructores alienígenas. Su nave danzaba entre rayos de energía que podrían haber vaporizado una ciudad. Los alienígenas eran buenos pilotos, pero luchaban según reglas que los humanos habían abandonado hacía mucho tiempo. «Jaque», llamó su compañero de ala por la radio. «3 enemigos acercándose a tus 6». «Los veo», respondió Jaque, llevando su caza a una maniobra que debería haber sido imposible. Su nave giró sobre su propio centro de gravedad, permitiéndole disparar hacia atrás mientras seguía avanzando. Los pilotos alienígenas nunca habían visto nada igual. 2 de ellos chocaron al intentar seguir su movimiento. Los pilotos humanos se habían entrenado en las cámaras de gravedad cero bajo las montañas. Habían aprendido a pensar en 3 dimensiones, mientras que los alienígenas todavía volaban como si estuvieran atados por la gravedad planetaria. Era como ver águilas luchar contra peces. En los centros de comando profundos bajo la superficie de la Tierra, la almirante Sara Martínez coordinaba la batalla espacial más grande de la historia humana. Las pantallas holográficas demostraban la posición de cada nave en ambas flotas. Los flujos de datos proporcionaban actualizaciones en tiempo real sobre daños, bajas y situaciones tácticas. «Almirante», informó su oficial de inteligencia, «estamos interceptando comunicaciones alienígenas. Están pidiendo refuerzos de sus sistemas de origen». «¿Cuánto tiempo hasta que lleguen esos refuerzos?» «Al menos 6 meses, señora. Y tendrán que viajar a través de sistemas que hemos estado observando durante décadas». Sara sonrió. Los alienígenas aún no entendían a qué se enfrentaban. Esta no era solo la flota de la Tierra. Era la flota de la humanidad, y la humanidad se había estado preparando para esta guerra en todo el sistema solar. «Envíen la orden a las bases del sistema exterior», ordenó. «Comiencen las operaciones de la fase 2». Ketwal recibía informes que le hacían dar vueltas la cabeza. Naves humanas atacaban puestos de avanzada de la hegemonía en todo el sistema solar. Bases que se habían construido en secreto durante los últimos 50 años, ocultas a los primitivos sensores humanos, estaban siendo destruidas con precisión quirúrgica. «Sabían dónde estaban todas nuestras instalaciones», dijo su oficial de inteligencia en estado de shock. «Nos han estado observando durante décadas». «Eso es imposible. Habríamos detectado su equipo de vigilancia». «Señor, no creo que usaran equipo. Creo que usaron personas». En la pantalla táctica, Ketwal observó cómo las naves humanas atacaban un puesto de escucha oculto en una de las lunas de Júpiter. La base se había construido hace 30 años y supuestamente era invisible para la tecnología humana. Pero las naves atacantes sabían exactamente dónde. «Golpear»,
Exactamente qué defensas evitar, exactamente cómo utilizar la instalación sin destruir la valiosa inteligencia que contenía. Han estado infiltrando nuestras operaciones. ¿Se dio cuenta? ¿Por cuánto tiempo? Desconocido, señor. Pero si pudieran ocultar una flota de 1 millón de naves durante 2 siglos, ciertamente podrían ocultar a algunos espías durante algunas décadas. La verdad era aún más sofisticada de lo que Ketvar imaginaba. La red de inteligencia de la humanidad había estado observando las actividades alienígenas desde que las primeras naves exploradoras de la hegemonía entraron en el sistema solar. Cada base alienígena, cada puesto de avanzada oculto, cada instalación secreta había sido mapeada y estudiada por humanos que aparentaban ser nada más que mineros de asteroides o trabajadores de mantenimiento de estaciones espaciales. Los sucesores de la doctora Elena Vázquez habían aprendido desde el principio que el conocimiento era el arma más poderosa de todas. Conoce a tu enemigo mejor que ellos mismos, y podrás derrotar a fuerzas 10 veces más grandes que las tuyas. La batalla alcanzó su punto de inflexión cuando el capitán Chen Wei trajo al mega corazado Mountain Seart a la acción. La nave era la más grande que la humanidad había construido jamás, construida en una caverna bajo el Himalaya que se había expandido específicamente para albergarla. Estaba armada con armas que utilizaban la tecnología de los constructores de maneras que los alienígenas originales nunca habían imaginado. Apunten a la nave insignia alienígena, ordenó Chen Wei. Todas las armas. El Mountain Seart disparó todas las armas que poseía a la vez. Rayos de gravedad que retorcían el espacio. Proyectores de energía que se alimentaban de las fluctuaciones del vacío cuántico. Aceleradores de partículas que disparaban corrientes de materia moviéndose al 90% de la velocidad de la luz. El bombardeo combinado golpeó la nave insignia de Ketvar como la ira de un dios. La Dominion se sobrevivió, pero apenas. La mitad de sus sistemas estaban fuera de línea. Sus escudos estaban fallando y sus motores estaban dañados sin posibilidad de reparación. Señor, informó el oficial de control de daños de Ketvar, estamos muertos en el espacio. El soporte vital está fallando. Las armas están fuera de línea. Ketvar miró a su alrededor, a su puente en ruinas. Afuera, la batalla continuaba, pero el resultado ya no estaba en duda. Su poderosa flota, que había conquistado docenas de mundos, estaba siendo sistemáticamente destruida por una especie que había despreciado como primitiva. «Abran un canal con la flota humana», ordenó. «Señor, abran el canal». El rostro que apareció en su pantalla no era el que esperaba. La almirante Sara Martínez parecía joven, tranquila y completamente en control. Detrás de ella, podía ver pantallas que mostraban la situación táctica. Los humanos estaban ganando por márgenes que desafiaban toda creencia. «Almirante Martínez», dijo Ketvar, su voz pesada por la derrota. Solicito los términos para la rendición». Sara estudió al comandante alienígena por un largo momento. «¿Términos? Vinieron aquí a exigir nuestra rendición. Amenazaron con destruir nuestra civilización si no nos sometíamos a su guía. Y ahora quieren negociar. Nosotros cometimos un error de juicio». «Cometieron un error de juicio sobre con quien estaban tratando», corrigió Sara. «Pero esto ya no se trata solo de la Tierra, almirante Ketvar. Se trata de cada especie que su hegemonía ha conquistado, cada civilización joven que han aplastado, cada mundo que han convertido en un estado esclavo». Alrededor del sistema solar, las naves humanas transmitían mensajes en frecuencias que llegaban a través del espacio interestelar. Mensajes en cientos de idiomas alienígenas transmitidos a sistemas estelares de toda la galaxia. Aquí la almirante Sara Martínez de la Flota de Defensa de la Tierra. Su voz llegó a mundos distantes. A todas las especies actualmente bajo el control de la hegemonía, no están solos, no están indefensos, y no están sin aliados. La humanidad está lista para ayudar a cualquier mundo que elija la libertad sobre la esclavitud. Los mensajes incluían especificaciones técnicas de armas que podían derrotar a las naves de la hegemonía, planes detallados de sistemas defensivos que podían proteger a las civilizaciones jóvenes, lo más importante, la prueba de que la poderosa hegemonía podía ser vencida. Ketvar se dio cuenta de lo que los humanos estaban haciendo y sintió un verdadero terror por primera vez en su vida. Están iniciando una revolución galáctica. «Estamos terminando una», respondió Sara. «Los constructores la comenzaron hace 3 millones de años, cuando nos dejaron las herramientas que necesitábamos. Solo nos estamos asegurando de que su sacrificio no fuera en vano».
La batalla terminó no con una explosión final, sino con una simple transmisión. Las naves restantes de la hegemonía, dispersas y rotas, recibieron órdenes de retirarse del sistema solar. Aquellas que aún podían moverse comenzaron el largo viaje de regreso a sus mundos de origen, llevando noticias que sacudirían la galaxia. La Tierra no estaba indefensa. La humanidad no era primitiva. Y la era de las fáciles conquistas de la hegemonía había terminado. En los centros de comando bajo las montañas de la Tierra, 3 millones de humanos observaron la retirada de la flota alienígena. Algunos lloraron, otros vitorearon. La mayoría simplemente se sentó en silencio, entendiendo que habían cambiado el curso de la historia galáctica. Almirante, informó el oficial de comunicaciones de Sara. Estamos recibiendo mensajes de más de 40 sistemas estelares. Especies que han estado bajo el control de la hegemonía durante siglos están solicitando ayuda. Sara miró la pantalla táctica, que ahora mostraba las posiciones de las naves humanas en todo el sistema solar. 1 millón de naves construidas en secreto, tripuladas por personas que habían entregado sus vidas para proteger la libertad de la humanidad. Envíen la orden a todos los comandantes de flota, ordenó. Comiencen los preparativos para la fase 3. Fase 3, señora. Vamos a visitar a algunos de nuestros nuevos amigos, dijo Sara con una sonrisa que habría aterrorizado a Ketuar si la hubiera visto. Y nos vamos a asegurar de que la galaxia entienda que la era de la paz impuesta ha terminado. Las montañas se habían abierto. La flota se había alzado y la humanidad le había anunciado a la galaxia que la Tierra nunca se doblegaría ante nadie. La verdadera guerra apenas comenzaba. 6 meses después de la batalla de la Tierra, la almirante Sara Martínez se encontraba en la cubierta de observación de la nave insignia más nueva de la humanidad, la Terra Invictus, mientras se acercaba a Nexus Prime, el centro político de lo que una vez fue la hegemonía ceteriana. La nave era masiva, construida con tecnología de los constructores que la humanidad finalmente había aprendido a mejorar. Detrás de ella, una flota de escolta de 10.000 naves mantenía una formación perfecta, sus cascos negros brillando con la luz azul de los impulsores de gravedad que curvaban el propio espacio. Almirante, anunció su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión de Nexus Prime. El Consejo Galáctico solicita permiso para subir a bordo. Sara sonrió. 6 meses atrás, el Consejo Galáctico había sido una organización títere que aprobaba todo lo que la hegemonía quería. Hoy, era una asamblea de mundos libres que se habían liberado de sus cadenas y exigían una verdadera representación en los asuntos galácticos. Permiso concedido, dijo, y recuérdeles que no vienen a bordo para rendirse. Vienen a bordo para negociar como iguales. La transformación de la galaxia había sido rápida y brutal. Cuando se extendió la noticia de la derrota de la hegemonía en la Tierra, más de 300 mundos habían declarado su independencia simultáneamente. Especies que habían sido reprimidas durante siglos de repente encontraron sus voces. Civilizaciones jóvenes que habían sido mantenidas en un estado primitivo por la guía de la hegemonía revelaron tecnologías que habían estado desarrollando en secreto. Los Cátara habían sido los primeros en actuar. Su mundo natal estaba a solo 20 años luz de la Tierra, y habían recibido la transmisión de la humanidad a los pocos días de la batalla. En una semana, las naves Cátara, armadas con armas de diseño humano, habían destruido la guarnición de la hegemonía en su sistema. Su mensaje a la Tierra había sido simple: gracias por mostrarnos que la resistencia era posible. Siguieron los Velcari, luego los Nexari, y luego docenas de otros. Cada victoria inspiraba más rebeliones. Cada mundo liberado proporcionaba bases para la creciente alianza de especies libres. En cuestión de meses, la hegemonía había perdido el control de la mitad de su territorio. La presidenta Chen se había dirigido al reformado Consejo Galáctico 3 semanas antes, exponiendo los términos de la humanidad para una paz duradera. El discurso ya estaba siendo calificado como el discurso diplomático más importante en la historia galáctica. La humanidad no busca reemplazar el dominio de la hegemonía con el nuestro, había dicho. Buscamos asegurar que ninguna especie vuelva a dominar a otra. Proponemos una galaxia de iguales, donde cada mundo elija su propio camino y defienda su propia libertad. Los delegados que subieron a bordo de la Terra Invictus representaban esta nueva galaxia. El embajador Tilex de los Cátara, cuyo pueblo había construido las primeras naves no humanas utilizando tecnología de gravedad humana. El canciller Vox de la mancomunidad Velcari, cuyos mundos ahora servían como centros de fabricación para las flotas de liberación. Y docenas de otros,
todos unidos por su experiencia compartida de liberarse de las cadenas de la hegemonía. Pero también estaba presente el ex supremo almirante Ketvar, ahora sirviendo como representante de los pocos mundos restantes de la hegemonía que habían elegido la negociación en lugar de la guerra continua. Sara los recibió en la sala de conferencias principal de la Terra Invictus, una cámara que había sido diseñada para acomodar docenas de diferentes fisiologías alienígenas. La gravedad de la sala podía ajustarse por secciones. Su atmósfera podía personalizarse para diferentes requisitos respiratorios. Y sus pantallas holográficas podían mostrar información en cientos de idiomas simultáneamente. «Bienvenidos a bordo», dijo Sara mientras los delegados tomaban sus lugares alrededor de la mesa circular. «Hace 6 meses nos encontramos como enemigos. Hoy nos encontramos como vecinos en una galaxia que ha elegido la libertad sobre el miedo». Ketvar habló primero, su voz pesada por el peso de la derrota de su pueblo. «Almirante Martínez, los mundos restantes de la hegemonía desean renunciar formalmente a todas las reclamaciones de autoridad sobre otras especies. Reconocemos que nuestra guía no fue ni deseada ni justificada». «Su reconocimiento queda registrado», respondió Sara. «Pero esta reunión no trata sobre su rendición. Se trata de construir algo mejor que lo que había antes». El embajador Tilex activó una pantalla holográfica que mostraba el estado actual de la galaxia. Zonas rojas marcaban áreas aún bajo control de la hegemonía. Zonas azules mostraban mundos libres aliados con la Tierra. Zonas verdes indicaban sistemas neutrales que observaban y esperaban para ver cómo se desarrollaría el nuevo orden. «La pregunta que tenemos ante nosotros», dijo Tilex con su voz melodiosa, «es cómo evitar que esto vuelva a suceder. ¿Cómo nos aseguramos de que ninguna alianza se vuelva lo suficientemente poderosa como para dominar a todas las demás?» El canciller Vox, cuya especie se comunicaba a través de pulsos electromagnéticos que eran traducidos por los sistemas de la sala, ofreció su perspectiva. La hegemonía tuvo éxito porque las especies jóvenes no tenían forma de defenderse. Estaban aisladas, vulnerables, fáciles de conquistar o cooptar. Debemos asegurarnos de que eso nunca vuelva a suceder. Sara asintió y activó sus propias pantallas, mostrando cartas estelares que revelaban el plan de la humanidad para el nuevo orden galáctico. «Proponemos el establecimiento de la red de defensa de mundos libres. Cualquier especie que decida unirse recibirá acceso a tecnologías defensivas, tratados de defensa mutua y apoyo para sus propias industrias espaciales». El plan era ambicioso. En lugar de una flota masiva controlada por una sola especie, la galaxia estaría protegida por cientos de flotas más pequeñas, cada una defendiendo su propia región, pero unidas por principios compartidos y acuerdos de ayuda mutua. «La clave», explicó Sara, «es que ningún mundo o especie tendrá suficiente poder para dominar a los demás, pero juntos tendrán suficiente poder para defenderse de cualquier aspirante a conquistador». Ketvar estudió las propuestas con el ojo de un estratega militar que había pasado su vida conquistando especies más débiles. «Están creando un sistema donde la guerra se vuelve imposible de ganar», dijo con algo que podría haber sido admiración. «Cualquier agresor se enfrentaría no a un enemigo, sino a cientos». «Esa es la idea», confirmó Sara. «Los constructores nos dejaron un mensaje junto con su tecnología. Dijeron que los fuertes no gobiernan la galaxia. Los preparados gobiernan la galaxia. Nos estamos asegurando de que todos estén preparados». Las negociaciones continuaron durante días, resolviendo los detalles del proyecto más ambicioso de la humanidad hasta la fecha. La red de defensa de mundos libres proporcionaría tecnologías defensivas a cualquier especie que las quisiera. Se establecerían astilleros humanos en sistemas neutrales, construyendo naves diseñadas específicamente para la defensa en lugar de la conquista. Y lo más importante, se compartirían los secretos de la comunicación más rápida que la luz, asegurando que los mundos aislados pudieran pedir ayuda cuando la necesitaran. Pero el momento más significativo de la reunión llegó cuando la bisnieta de la doctora, Elena Vázquez, la doctora María Vázquez, presentó a la Asamblea el mayor regalo de la humanidad a la galaxia. «Durante 2 siglos», anunció, «la humanidad ha sido la única heredera de la tecnología de los constructores. La hemos usado para defendernos y para liberar a otros. Hoy, elegimos compartirla». Las pantallas holográficas mostraron especificaciones técnicas que hicieron que varios delegados jadearan de asombro. Sistemas completos de manipulación de la gravedad, tecnología de fabricación molecular, métodos de generación de energía que podían alimentar civilizaciones enteras. Todo ello entregado libremente con una sola condición:
Esta tecnología nunca puede ser utilizada para la conquista, dijo la doctora Vázquez con firmeza. Cualquier especie que intente usar la tecnología de los constructores para dominar a otros se encontrará enfrentando una coalición de todos los mundos libres de la galaxia. El embajador Tilex fue el primero en aceptar formalmente la oferta. Los Catar aceptan estos términos y prometen nuestro apoyo a la red de defensa. Uno por uno, los otros delegados siguieron. Incluso Ketvar, representando la derrotada hegemonía, aceptó formalmente los términos y solicitó ser miembro de la nueva alianza. Los mundos de la hegemonía que elijan la paz sobre la guerra serán bienvenidos como iguales, le aseguró Sara. Pero entiendan, si alguno de su gente intenta reconstruir el antiguo sistema de dominio, se enfrentarán al mismo destino que la flota original de la hegemonía. La ceremonia de firma tuvo lugar en el hangar principal de la nave, presenciada por representantes de más de 200 mundos. Mientras cada delegado añadía su firma a la carta, Sara reflexionó sobre lo lejos que había llegado la humanidad desde aquel día, 6 meses atrás, cuando las naves alienígenas habían llenado los cielos de la Tierra. La hegemonía había venido a la Tierra esperando encontrar una especie débil lista para rendirse. En cambio, habían encontrado el catalizador para la mayor revolución en la historia galáctica. Después de la ceremonia, Sara caminó hacia la cubierta de observación donde había comenzado su día. Pero ahora, en lugar de mirar hacia Nexus Prime, estaba mirando hacia la Tierra. El mundo azul y verde apenas era visible a esta distancia, pero podía ver el tráfico de naves moviéndose entre el planeta y sus instalaciones orbitales. La general Chen se unió a ella en el mirador. La vieja soldado había sido ascendida a jefa del nuevo Comando de Defensa Galáctico, responsable de coordinar las fuerzas militares de la Alianza de Mundos Libres. «Vaya vista», dijo Chen, mirando las concurridas rutas espaciales alrededor de la Tierra. «Elena Vázquez estaría orgullosa», respondió Sara. Su descubrimiento no solo salvó a la humanidad, sino a toda la galaxia. «¿Crees que durará este nuevo orden que estamos construyendo?» Sara consideró la pregunta cuidadosamente. En los meses transcurridos desde la liberación de la Tierra, la humanidad había aprendido mucho sobre la historia de la galaxia. La hegemonía no había sido el primer imperio en dominar por la fuerza. Había habido otros antes, remontándose a millones de años. Cada uno había caído finalmente, pero cada uno había sido reemplazado por algo similar. Los constructores fracasaron porque intentaron luchar contra el sistema solos, dijo finalmente. La hegemonía fracasó porque intentaron controlar el sistema por la fuerza. Estamos intentando algo diferente. Estamos haciendo que el sistema se autodefienda. Un nuevo mensaje, respondió el Dr. Webb, su voz llena de emoción y asombro. Los constructores dejaron más que solo tecnología y advertencias. Dejaron instrucciones sobre qué hacer después de que los opresores fueran derrotados. Los símbolos en la pared comenzaron a brillar y a reorganizarse, formando palabras en docenas de idiomas simultáneamente. A aquellos que han roto las cadenas de la servidumbre, leyó el Dr. Webb en voz alta. Sepan que su victoria es solo el comienzo. La galaxia es vasta, y hay otras amenazas más allá de las que han enfrentado. Usen nuestros dones sabiamente. Construyan en unidad, defiendan con fuerza, y recuerden que el mayor enemigo de la libertad no es la conquista desde fuera, sino la complacencia desde dentro. Sara sintió un escalofrío al darse cuenta de lo que los constructores les estaban diciendo. La hegemonía no había sido la única amenaza en la galaxia. En algún lugar, más allá de las fronteras del espacio conocido, otros peligros esperaban. ¿Hay más mensajes?, preguntó. Cientos, confirmó el Dr. Webb. Especificaciones técnicas de tecnologías que nunca hemos visto. Cartas estelares que muestran regiones del espacio que nunca hemos explorado, y advertencias sobre cosas que los constructores llamaban los devoradores, y el silencio entre las estrellas. Sara miró una vez más las concurridas rutas espaciales alrededor de la Tierra, comprendiendo que el trabajo de la humanidad estaba lejos de terminar. Habían liberado a la galaxia de una forma de tiranía, pero el universo era vasto y lleno de peligros que ninguno de ellos podía imaginar todavía. Dr. Webb, dijo, comience el análisis completo de los nuevos materiales y prepare un informe para el Consejo de la Red de Defensa. Parece que la galaxia va a necesitar toda la preparación que pueda conseguir. Mientras la Terra Invictus continuaba su viaje por el espacio, llevando la noticia del nuevo orden galáctico a mundos que nunca habían conocido la libertad, Sara reflexionó sobre el legado de Elena Vázquez.
La joven geóloga que había descubierto las cámaras de los constructores no solo había salvado a la humanidad, le había dado a la galaxia las herramientas que necesitaría para los desafíos venideros. Detrás de ellos, la Tierra continuaba su órbita alrededor del Sol, sus montañas aún ocultando secretos que podrían cambiar el curso de la historia galáctica. Y en las profundidades de las cámaras talladas en roca viva, 3 millones de humanos continuaban su eterna vigilia, listos para defender la libertad donde quiera que fuera amenazada. La galaxia había aprendido a respetar a la humanidad no por lo que podían ver, sino por lo que no podían ver. Y en las profundidades de la piedra y el acero, bajo cada mundo humano, un imperio de guardianes siempre estaba observando, siempre construyendo, siempre listo. Las montañas lo recordaban todo, y nunca olvidarían que la libertad valía cualquier precio.